quiero que hoy abra el corazón para aprender y recibir lo que Dios quiere hablarnos. Es muy importante y creo firmemente que algo puede suceder hoy si usted se atreve a creer y si abrimos el corazón en esta hora. Amén. Ahora hay algo, es un verso que no me ha dejado tranquilo y le he pedido al Señor que me sea hablando, que me sea ministrando, que me sea enseñando. Y aunque habla del profeta y todos conocen al profeta Elías, las grandes hazañas, las grandes manifestaciones de poder que él trajo sobre todo el pueblo de Israel, pero sin embargo hay algo que Dios se percata y le pide a los padres de Juan el Bautista que le tengan mucho cuidado a eso, que él venía con una asignación particular, una asignación diferente, y dice que él iba a tener el espíritu de Elías, también iba a tener el poder de Elías, pero le da las razones para qué. Y eso es algo que deberíamos de preguntarnos: ¿para qué yo quiero unción? ¿Para qué quiero el poder? Entonces le dice: para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante que Dios no le habla a los padres de Juan el Bautista diciéndole que él vendría con el poder para profetizar la caída de un imperio, la caída de gobierno o la caída de Maduro. No había sido enviado el profeta Juan el Bautista a eso, porque a veces equivocadamente como iglesia podemos llegar a creer que el cambio en una nación radica en quien esté sentado en la silla presidencial. El que se siente en una silla presidencial en cualquier país es el resultado de lo ocurrido en casa. Amén. O sea, hay que preguntarle a los padres de Maduro qué es que hicieron con Maduro, cómo lo formaron, cómo lo criaron, cómo lo instruyeron. Porque lo que hoy es Maduro, lo que hoy es Noboa, lo que hoy es Correa, lo que hoy es todos estos gobernantes, es el resultado de la formación e instrucción que debieron haber recibido desde casa. Pueden ser muy inteligentes, pero unos completos ignorantes al momento de gobernar una nación. Podrán ser muy estudiados, podrán tener dinero, pero la moral de Dios no está en sus corazones. ¿Ven? Entonces, si queremos arreglar nuestras naciones, si queremos arreglar nuestras ciudades, si queremos arreglar la sociedad, empecemos arreglando la casa. Amén. El Espíritu Santo estaba preparando un territorio para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preparando como un escenario, moviéndose así como se movía en el principio sobre el caos, sobre el desorden. El Espíritu de Dios también se movía sobre el caos que había en ese tiempo. Pero el Espíritu Santo estaba preparando un ambiente y era primero hacer volver los corazones. Amén. Amén o no amén. Ahora, entendamos lo siguiente. El Padre Celestial, y ábrame el corazón y su oído. El Padre Celestial se encontró en la tierra con un gran desorden familiar. Dios no levanta a Juan el Bautista para que arregle una iglesia. Dios no levanta a Juan el Bautista para que arregle los líderes de la iglesia. Dios no levanta a Juan el Bautista para que arregle algún pastor de la iglesia. Dios levanta a Juan el Bautista para que arregle el problema familiar que había en ese tiempo. Y Dios se da cuenta y le dice: mira, tu hijo Juan el Bautista tendrá una asignación especial y él llegará para arreglar el problema familiar, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dios se encuentra con una familia dividida. Dios se encuentra con una familia desintegrada. Dios se encuentra con una familia ofendida. Dios se encuentra con una familia completamente llena de tinieblas bajo la influencia de Satanás. Y como consecuencia, las familias desataban maldiciones sobre los hogares. El padre encontró un desorden familiar, abandonando las verdades
y principios escritos de la palabra. Porque hoy, aquí reunidos en el templo, todo el mundo pueda aparentar que teme a Dios, todo el mundo puede aparentar una vida piadosa. Podremos sabernos los cantos, podremos orar, podremos estar sirviendo, tocando algún instrumento o ejercer algún liderazgo, y engañamos a todo el mundo menos a Dios. No es que en el tiempo de Jesús no había iglesia. Zacarías era un pastor, un sacerdote. No es que no habían templos, no es que no habían iglesias, no es que no habían sacerdotes, habían templos, habían sacerdotes, y aunque habían templos y habían iglesias y habían de sacerdotes, habían hogares destruidos, familias colapsadas. Y yo oro para que en esta iglesia no ocurra eso, que podemos tener un pastor, podemos tener en la iglesia y su familia destruida, colapsada. Y cuando hablo destruida y colapsada, familias que llegan a la iglesia, pero que en casa abandonan completamente los principios y las verdades de Dios. Amén. Dios se encuentra con una familia en desorden, abandonada, abandonando las verdades y los principios escritos en la palabra. El Padre se dio cuenta cómo las familias se estaban desintegrando, y como consecuencia la misma familia desataron maldiciones en los hogares. Yo no quiero desatar maldición en mi familia. ¿Dónde están los hombres hoy? No hay, he venido solo. Han venido las que tienen pantalones. ¿Dónde están los hombres hoy? Amén. Ya conmigo, hoy van a hablar conmigo. Amén. Bien, bien. Damos gloria a Dios que han llegado los que tienen que llegar. Y si alguien está por llegar, que llegue pronto. El Padre se dio cuenta que para levantar, y esto me maravilló completamente, y espero también maravillarlo. El Padre se dio cuenta, el Padre Celestial se dio cuenta. Ponme el verso otra vez, por favor. ¿Me lo puedes colocar? Verso 17 de Lucas 1. Yo quiero que usted vaya a la última palabra: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Voy a repetir esta línea muy delicada y profunda a la vez. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La misión de Juan era volver los corazones de padres e hijos, de los rebeldes a la prudencia, y preparar un camino bien dispuestos para el Señor, un pueblo bien dispuesto para el Señor. O sea que la tarea de Juan era muy alta, y era bregar directamente con los corazones del pueblo de Dios y preparar el corazón para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué me enseña el Señor? ¿Qué me enseña el Señor? Que si yo como pastor hay un deseo en mi corazón de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, que es mis oraciones diarias, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, primero tenemos que resolver los problemas en la familia. ¿Por qué digo esto? Lo voy a plantear de esta manera. La esposa que viene a la iglesia, que sirve o que lidera, y el esposo es un inconverso, un rebelde a la palabra de Dios, la esposa no puede servir bien dispuesta al Señor. ¿Saben por qué? Es que pastor, es que mi marido es muy difícil, yo por eso no puedo venir todos los días a la iglesia. Es que me tengo que ir rápido porque tengo que dejarle cocinado a mi esposo. Es que mi esposo solamente quiere que yo vaya los martes y que no vaya los viernes ni los domingos. Hay una mujer que ama a Dios, que cree en el Señor, pero no está dispuesta por su problema familiar. Y los hijos igual. Hijos no pueden servir porque los padres no los dejan venir. Y los hijos tienen todo el deseo de amar y servir a Dios, y como padres se oponen y los padres no tienen el mismo deseo del hijo, el padre se queda en casa, y como los hijos caminan con los padres, no les queda de otro que los hijos quedarse con los padres. Ese es el problema. Amén. Amén o no amén. Si no resolvemos los problemas familiares, usted no tendrá un corazón dispuesto para su Señor. Porque siempre está pensando, es que si mi esposo me deja, es que la esposa que tengo me hace drama, es que mis padres no me dejan venir todos los días a la iglesia. Y empiezan los problemas familiares a afectar el servicio, la adoración
y la entrega de una familia al Señor. Entonces Dios le dijo a Juan muy claro y le dijo: mira, Juan, yo quiero un pueblo bien dispuesto, pero no se levantará si tú no arreglas el problema en la familia. Si tú no arreglas el problema en la familia, tendré un pueblo, pero no será dispuesto, no estará dispuesto. Somos el pueblo de Dios y nos preguntamos, y pregúntese: ¿usted está dispuesto? Y si hoy no puede estar dispuesto, vamos más allá. ¿Cómo está su familia? Pero es muy diferente si toda la familia ama a Dios, sirve a Dios, busca a Dios. Ninguno se va a oponer a ninguno. ¿Por qué? Porque hay el mismo deseo, el mismo sentir, la misma pasión, la misma entrega. Y si al hijo le toca servir, vaya mi hijo, porque le vaya, tiene que servir, tiene que ser responsable. No habrá ninguna oposición en que alguien de los miembros de la familia sirva al Señor. Pero cuando una iglesia, una familia, perdón, está dividida, enfrenta las más grandes oposiciones. ¿Por qué llegaste tarde? Es que tuve problemas con mi mujer, no quería vestirse, no quería venir para la iglesia y por eso llegué tarde. No hay la disposición por los problemas en la familia. ¿Amén? Para mí sería muy honroso mis hijos crecer y cuando toda mi familia llegue a la casa, cada uno se distribuya para su lugar de servicio. Hoy están pequeños, pero un día ya espero verlos capaz en una cámara, cantando, sea donde Dios los quiera llevar. Entonces podré tener la dicha de decir: mi casa está sirviendo a Dios. Amén. Ahora, padre, tú tienes sus hijos pequeños, ¿está preparando a sus hijos para el servicio? Yo voy a preparar a mis hijos para servirse, y que cuando se lo llamen, ellos pueden decir: heme aquí, Señor. Amén. Porque como dije el domingo, no solamente es tener hijos por tener, es prepararlos para la iglesia, para Dios, para servir a Dios, para una cultura, para una sociedad, para un país, para enfrentar el mundo. Yo preparo a mis hijos para eso. El Padre se dio cuenta que para levantar un pueblo bien dispuesto para el Señor, primeramente tenía que resolver el problema de las familias. Cuando hay padres que creen en el Señor, pero no hay pasión por Dios, y llega un momento, la escasez, aunque los hijos estén apasionados y quieran ir a la iglesia, como en los padres no hay la pasión, no será para ellos prioritarios, no será para ellos algo prioritario creerle a Dios para el pasaje para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una familia dividida. Hay una familia donde el temor de Dios no está en casa. Amén. Y hoy sí que nos van a hablar a nosotros los hombres. Isaías capítulo 38 verso 1. Vamos a ver acá. Dios es muy bueno. Isaías 38 verso 1. En aquellos días, miren la relación que hay en todo esto. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. No sé qué enfermedad de muerte habrá tenido, hay muchas. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Si hubiese sido una enfermedad como la comúnmente nosotros conocemos, si alguien está enfermo de azúcar y el doctor le dice: si usted no arregla ese problema de azúcar, se muere, ¿sí o no? ¿Cuál es la solución? Eliminar el azúcar. O sea que esta enfermedad de muerte no tenía nada que ver ni con la mala alimentación, no tenía que ver con el desorden alimenticio, no tenía que ver esta enfermedad con ninguna plaga, no tenía que ver esta enfermedad con ningún virus y ningún COVID. Esta enfermedad tenía que ver porque no supo ordenar su casa y se iba a morir. No porque tomaba todos los días Coca-Cola, y no es licencia para que usted tome Coca-Cola. No porque todos los días que me gusta la harina y yo como todos los días. No, él no se iba a morir por esas causas. La causa
que iba a provocar su muerte era el desorden en la familia. ¿Por qué dice eso? Porque Él le dice, si tú ordenas, vivirás. Si tú ordenas tu casa, vivirás. Si no, tu mismo desorden, descuidar tu casa, provocará muerte. ¿Y sobre quién? ¿A quién Dios llamó a pedir cuenta de su familia? ¿A la mujer? ¿A los hijos? Miren, hombres que está aquí, no le importa a Dios qué tan ocupado usted está. Para Dios, usted es el responsable de su casa. Y si hoy usted se llena de excusas, que yo trabajo, no tengo tiempo para mis hijos, yo le proveo para esto, no tengo tiempo para educarlo, para formar, instruir, tengo empresa, tengo negocio, no tengo tiempo para arreglar los asuntos familiares. Las excusas que usted quiere presentar, preséntelas. Pero para Dios usted es el único responsable de su casa. Ezequías estaba enfermo, era el rey del pueblo de Dios. Y eso el Señor me ministraba. Y se lo comparto a mi esposa aquí hoy. Me ministraba de que él me decía, por esa razón hay muchos pastores donde sus hijos no quieren ser pastores y no quieren saber nada del Señor. Porque muchos pastores cometieron el gran error de edificar las familias del pueblo de Dios y descuidar su propia casa. Pasaba más tiempo edificando otras familias, dándole más tiempo a otros hogares, dándole más tiempo a otros matrimonios que descuidaban a su mujer y a sus hijos. Y por eso muchos ministros tienen hijos que no quieren saber nada del Señor. Dios me libre, le decía a mi Señor, Señor, líbrame de eso. Yo puedo amar mucho esta iglesia, yo puedo apasionarme demasiado por esta iglesia, pero mi primera iglesia es mi casa. Y Dios no va a llamar a nadie de mi familia a pedir cuenta por mi casa. A mí me va a llamar y me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Ah, no, Señor, yo estaba edificando tu iglesia. Dios le pudo haber dicho a Israel, a Ezequías. Ezequías pudo haber dicho, Señor, yo estaba reinando y gobernando tu pueblo. No, eso no es excusa. Tú te vas a morir si no arreglas tu casa. Y no me refiero a agarrar la escoba y empezar a barrer. No me refiero a agarrar los platos y empezar a lavarlos. De ninguna manera. Me refiero a traer los principios y la moral de Dios a la casa. Ezequías estaba a la puerta de muerte prematura por haber descuidado su casa y su familia. ¿Será una de las razones por la cual muchos jovencitos mueren antes de tiempo? ¿Será una de las razones por la cual esposos o esposas mueren antes de tiempo? Porque creyendo que siendo proveedor de casa, protector de casa, era lo más alto que hacían en la tierra. De ninguna manera. Hombre que está aquí, ¿estamos ordenando nuestra casa? Yo no quiero una muerte prematura en mi casa, pero yo soy el responsable ante mi Señor. Amén. Verso 2. Entonces volvió Ezequías, y ahí es donde yo quiero entrar. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Yo oro para que eso ocurra hoy mismo. Capaz yo no soy el profeta Isaías, no soy el pastor que viene a anunciar la palabra del Señor. Que después de escuchar este mensaje usted se vuelva a Dios, llore y ore a Jehová y vaya a traer orden a la casa, a ordenar la familia. Amén. Y esto, los jóvenes pueden decir, pastor, esto no es conmigo, esto es para la familia, yo soy un joven soltero mantenido. Ponga la barba en remojo, porque al que más sabe, más se le demanda. Capaz usted no es el padre responsable. Escuche bien esto. Capaz usted no es el padre responsable, pero Dios lo escogió como el José de la familia, el jovencito que será el instrumento para traer a toda su casa al Señor. Y empiece haciendo casa de luz en su propia casa. Amén. Tendrá la gente más fiel, créanme. Será la gente más fiel, su casa. Mi tema de hoy es
reconozcamos nuestra negligencia en los asuntos de la familia. Reconozcamos nuestra negligencia en los asuntos de la familia. Amén. A veces como hombres podemos llegar a frustrarnos si no conocemos esta verdad. Pastor, pero yo lo doy todo por mi familia, yo le doy todo por mis hijos. ¿Tú crees que el rey Ezequías no lo dio todo por su familia? ¿Tú crees que a él no le faltaba nada a su familia? No. Capaz toda su familia estaba suplida, toda su familia estaba alimentada, toda su familia estaba bendecida, toda su familia estaba en buenas universidades, los hijos en buenas universidades, en buenas instituciones, buenos colegios. Y aparentemente el padre hubiese dicho: le he dado todo a mis hijos. Pero Dios le dijo: no, tienes desordenada la casa. Y el peor error que podemos tener como hombres, como padres responsables de un hogar, es creer con que ya proveerles para un estudio, proveerles ropa, alimento, ya estoy haciendo demasiado. Es el más grande engaño que como hombre podríamos tener. Cuando llegamos a la luz de la palabra nos damos cuenta que no estamos haciendo muchísimas cosas. Este mensaje tiene 2 puntos. Espero no demorar mucho tiempo. Primer punto: una causa de la decadencia de la fe cristiana en nuestro tiempo. Vamos a ver por qué hay esta decadencia en la fe cristiana. Amén. Quisiera hablar todo lo que hay en mi corazón, pero el tiempo no me va a alcanzar. Escuche esto, por favor. Si resolvemos bajo la unción que Dios le dio a Juan el Bautista para resolver el problema de padre e hijos, hijos y padres, nuestras vidas para el Señor serían completamente diferentes. Amén. Me acuerdo hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, cuando todavía tenía el cabello todo negro. Mi mamá hacía estas reuniones familiares. Bueno, era ella y mis hermanos. Bueno, sería con Gary porque mi hermano mayor no estuvo por un buen tiempo en casa. Y éramos los 3 que nos ponían y leíamos la palabra, leíamos la Biblia, nos ponía a orar, nos ponía a buscar al Señor en casa como familia. No sé si se lo habrán enseñado a ella, nunca me lo compartí, si me lo compartió no me acuerdo. No sé si le dijeron que así se tiene que hacer, no sé si lo encontró en la Biblia, pero lo hizo. Creo que el Señor la motivó a hacerla. Y sin darnos cuenta, nosotros como hijos, hablo de mi persona, sin darme cuenta, yo no lo hacía porque tenía el deseo. Lo terminé haciendo por obediencia, porque si no me fajaban. Pero aunque lo hice por obediencia, hubo resultados. Y aprendan esto, por favor, mis hijos, y primeramente los que no tienen toda su familia en casa, en la iglesia. Pude ver resultados donde al pasar el tiempo, voluntariamente, por decisión propia, empezaba a buscar al Señor. Ya no necesitaba que mi mamá esté encima mío diciéndome ponte a orar o ponte a leer la Biblia. No, ya no había ese tiempo. Pero todos los años que los hizo, lo aprendí por obediencia, por mecánica. Pero no podemos ignorar que todos tenemos espíritu. Y lo que se hace, se dice, se ora y se proclama aún en el Señor. Y aunque yo lo haga por obediencia, mi espíritu lo va registrando. Se va formando dentro de mí. Y llega un momento en que ya lo hago voluntariamente. ¿A qué quiero ver? Que el problema de que una persona se enfríe en una iglesia, en su búsqueda y su amor al Señor, tiene mucho que ver en el problema familiar en que vive. Porque si la familia entera se reuniera a un momento en la sala, la familia entera, papá, mamá, hijos, y si está el entenado, si la familia entera juntara sus manos y constantemente adorara, que ese es el tema del domingo que voy a tocar,
adoraran en familia a Dios, nadie sufriría de ese enfriamiento en casa y en cuanto a la iglesia. Porque constantemente el padre responsable vela por un espíritu ferviente de toda su casa para el Señor. Amén. Le digo de esta manera: padre, ¿usted vela por el estado espiritual de su casa? ¿O su casa está velando por su estado espiritual? Sería una vergüenza eso. Pero si usted es padre, hombre, cabeza del hogar, se supone que nosotros somos los llamados a velar el estado espiritual de mi casa. De yo darme cuenta que mi hijo ya no está amando a Dios. O sea, el primero que se debería dar cuenta de quién se enfrió no debería ser el pastor, debería ser el papá. Y cuando el padre dé cuenta que su hijo comenzó a enfriarse, entonces hay que resolver este problema en casa. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a entregarnos al Señor, vamos a humillarnos al Señor. Sino que a veces somos padres y nos damos cuenta que un hijo se enfrió. Ni nos damos cuenta y no logramos percibir cuando alguien se desvió del camino o no está trazando por el camino que Dios ha señalado. Hijos que están aquí, le guste o no le guste, usted necesita un supervisor. Amén. Un supervisor encima, que no solamente sea el proveedor, sino que pueda velar su estado espiritual. Por eso a usted, joven, le conviene y debe de insistir y desearlo con pasión que sus padres lleguen a los caminos del Señor. Amén. Amén o no amén. Porque si alguien conoce a los hijos, son los padres. Yo no sé cómo usted vive en casa, su papá sí sabe. Y lo que pueda percibir de alguien será lo que el Espíritu de Dios me pueda revelar. Pero el padre sabe quién es su hijo. Sabe cuando está enamorado, sabe cuando anda mal, sabe cuando está mintiendo, sabe cuando engaña, sabe. Y si ese padre llega a conocer al Señor, va a fluir en una percepción como nunca. Sus sentidos espirituales se fortalecen y se hacen más agudos. Amén. Por eso la importancia del padre que tome la batuta en este asunto de la familia. Si hay algún joven o alguna persona que se esté enfriando y desanimando al Señor, el problema está en casa, en la familia. Una causa de la decadencia de la fe cristiana en nuestro tiempo. Si pudiéramos poner a un lado, y esto hablo en términos de iglesia, si pudiéramos poner a un lado las demás contiendas, y que en el futuro la única preocupación y contienda de todos aquellos sobre los cuales invoca el nombre del Señor, si por algo usted debería de pelear, si por algo usted debería de estar buscando aferradamente, es de caminar humildemente ante Dios, de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, ejercitando todo amor y mansedumbre los unos hacia los otros, esforzándose cada uno por dirigir su conducta tal como se presenta en el Evangelio y de una forma adecuada a su lugar y capacidad, fomentar enérgicamente en los demás la práctica del verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy las iglesias están más concentradas en otro asunto que vivir el Evangelio. Y eso es algo de la cual que como iglesia, y si me escuchan todos los hermanos que me puedan escuchar, de la cual como iglesia deberíamos arrepentirnos. Estamos más pendientes de otras cosas que de vivir el Evangelio. Estamos más pendientes de qué hace esta iglesia, de quién predicó en esta iglesia, de qué es lo que hace esta iglesia, qué es lo que dijo este hermano, qué es lo que dijo fulano, qué es lo que dijo sultano. Estamos más pendientes de cómo llegó a un liderazgo, de cómo serrucharle el piso a alguien. Estamos más pendientes de cualquier otra cosa menos de vivir el Evangelio. Y estamos más preocupados y más ocupados de cómo vive el hermano, de lo que yo debería de estar ocupado realmente, de cómo yo vivo para el Señor. Amén.
¿Por qué digo esto? Porque si alguien está ocupado trabajando en su vida, en su familia, no tendrá tiempo para perder con nadie. Pero si tenemos en la iglesia gente hablando de todo mundo, tiene demasiado tiempo desocupado. ¿Y qué es lo que dijo fulano? ¿Y qué es lo que dijo sultano? ¿Y qué es lo que hace esta iglesia? ¿Y qué es lo que hace la otra iglesia? ¿Y qué es lo que dijo allá? Y estamos más pendientes de lo que dicen en redes sociales, de vivir lo que está escrito, de vivir el evangelio. Dios a mí no me va a pedir cuenta del pastor de la vuelta. Dios no me va a pedir a mí cuenta del pastor de las asambleas. Dios no me va a pedir cuenta a mí ni de Nahum Rosario. Dios no me va a pedir cuenta a mí de Javier Bertucci. Dios me va a pedir cuenta de qué hice con mi vida. A usted no le van a pedir cuenta de qué hizo el hermano que está al lado suyo. Viva su vida, y que su vida sea vivida de acuerdo al evangelio de Dios. Una vida santa, una vida temerosa, una vida recta. Si fulano quiere vivir su vida loca, déjelo a fulano. Usted vive la vida recta, y eso lo librará de ser policía de la gente, de estar pendiente de qué hace fulano, qué hace sultano, con quién salió mengano. Yo lo vi para allá, yo lo vi por acá. Usted ocúpese de quién lo está viendo usted, y viva como que Dios todos los días de su vida le clava el ojo. Si usted quiere burlar a todo el mundo, créame que lo burlará, pero todos los días sobre usted Dios le tiene clavado el ojo. Si Dios le clavó el ojo aún estando dentro del vientre de su madre, ¿qué hace de ver? ¿Qué le hace creer hoy que Dios está ciego frente a lo que usted hace? Amén. Dile que a lo tuyo, hermano, con mucho amor. Vive tu vida y déjame a mí vivir lo de la palabra. Amén. Y eso ha pasado, y eso ha perdido tiempo en la iglesia, de que tenemos creyentes más ocupados viendo la vida de Raimundo y todo mundo que vivir su vida en el evangelio. Pastor, ¿por qué usted no hace como esto? Pastor, ¿por qué usted no pinta la iglesia de negro como otras iglesias? Viva su vida. El día que usted tenga iglesia, la pintará como usted le dé gana. Pero déjeme a mí con esta iglesia. Amén. Aprendamos que todos somos responsables de este glorioso evangelio que se nos fue entregado y encomendado. Como yo vivo para Dios. Dios me ve todos los días de mi vida. David dijo: no importa donde yo me vaya, ahí estás tú. Si yo subo por el mirador, ahí estás tú. Si salgo para la fiesta juliana, también vas a estar ahí tú. No importa donde yo me vaya, Él estará ahí siempre. No importa si yo le dije a fulano que me iba para un lado, pero terminé yéndome para el otro. Ahí también, en el otro lado que tú te fuiste, también está Dios viendo. A Él no podremos burlar. Dile que tuyo, no te engañes. No hay nada mejor que vivir una vida transparente ante tu Señor. Ocupémonos de vivir este evangelio, de vivir de acuerdo a la palabra, y ocupémonos de nuestra casa. Ocúpate de tu casa. Escúcheme bien. Yo sé, escuche bien, y esto lo digo con todo mi corazón, y no quiero que nadie me malinterprete. Yo sé que tenemos el deseo de ayudar a la gente. Yo también lo tengo. Pero tu mayor deseo siempre debe ser cuidar tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa. Tu primera misión y trabajo es estructurar tu casa, estructurar tu familia, estructurar tus hijos. Dios en su sabiduría, perdónenme de antemano, las amo muchísimo. Dios en su sabiduría se dio cuenta que aún los suegros podrían ser peligro para la crianza de la nueva familia. Deja padre y madre y hágase una sola carne, porque ahora usted va a construir su familia. Es que nadie va a aplaudir. Pastor, pero es que no sé cómo le van a cocinar a mi chiquito. Va a aprender. Se la tendrá que aguantar y decir: mi hijo, mi amor está rico. Tendrán que resolver sus primeros problemas.
tendrán que resolver su primera contienda. No se meta en tratar de impedir que esos dos mundos se hagan uno. Entonces, como esos dos mundos se van a hacer uno, va a haber choques, fricciones, va a ser duro, y suegritos de lejos. Y si vienen llorando, tocando su puerta, mi mamá, papá, mi hijo, usted se casó, vaya a resolver el problema ya. Ahora Dios ya capacitó a mi mamá, me crió a mí, formó a mis hermanos, y de lo que ellos hagan después que salieron de la casa de mi mamá, ya es responsable de mi hermano mayor, será responsabilidad mía y será responsabilidad de mi hermano menor. Porque Dios me va a decir: yo te di una madre, tu madre te enseñó, tu madre te formó, tu madre te instruyó, te enseñó el camino correcto. ¿Qué hiciste con lo que tu madre te enseñó? Yo tengo que ser responsable con todo el camino que mi mamá me dio, con todo lo que Dios me está dando. Y ahora tengo la responsabilidad de mi familia. Somos 5: yo, mi esposa y mis 3 hijos. Amén. Esa es mi casa. Por ella yo peleo, por ella lucho, por ella lloro, por ella intercedo, por ella. Pastor, ¿y qué hacemos con la gente? Claro que vamos a ayudar, pero sin descuidar mi casa. Claro que vamos a ayudar, pero sin poner en riesgo a mi familia. He tenido muchos conflictos cuando alguien ha solicitado ayuda y yo una vez le dije a alguien: mira, yo hasta aquí te puedo ayudar. Y me dijo: ¿por qué? Porque no puedo poner en riesgo a mi casa, no puedo poner en riesgo a mi familia, no puedo quitarles a ellos el plato de la comida, no puedo quitarles a ellos el techo donde dormir. Hasta aquí te puedo ayudar y yo te ayudaré en lo que puedo y tengo. Y créame, te sacan la lengua. Eres malo, eres injusto. No, yo soy responsable de mi casa. Es mi casa, es mi huerto. Y si la familia se va a poner molesta, que se ponga. ¿Quién los manda a no tener buena administración con los recursos? Pero yo soy responsable de mi casa. Yo a mi casa no le puedo sacar un plato de comida, y más aún para engordar a alguien que no va a amar a Dios y buscar al Señor. Y eso no nos hemos ocupado de eso. Queremos ser generosos con el mendigo, queremos ser generosos con la familia, con los primos, con los tíos, las abuelas, pero no somos así de generosos con la esposa. Así de sueltos no somos con la esposa. Así de sueltos no somos con los hijos. Yo creo que hay una generosidad llena de sabiduría. Amén. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no tuvo pena con aquel que tenía la capacidad de solo administrar un talento. Uy, me da penita. Yo sé que solo puede manejar un talento, pero le voy a dar 10. No, Dios no es así. Dios es responsable. Usted maneja 1 y 1 le voy a dar. Porque si le doy más es un desperdicio. 1 le voy a dar. Es lo que usted puede manejar. En esa sabiduría nosotros nos conducimos. Amén. Al que tiene la capacidad le damos, le ayudamos. Pastor, necesito la plata. Y le estaba dando a alguien semana a semana. Y un día le dije: mira, hasta aquí te doy. Esta será la última ofrenda. Y esta ofrenda que yo te voy a dar será para que usted invierta en plástico, en baldes, lavacara. Y quiero saber que de eso usted salió a vender y reprodujo más de lo que le di. Y le di. A la semana que viene: pastor, es una ofrenda. Y lo que te di, me lo comí. Lo siento, no puedo más, porque si no te haré un gran daño. Qué malo, pastor. Malo sería no ayudar a ese hombre a trabajar. Ay, es que es muy chiquito, de 30 años, todavía hay que mantenerlo. Usted es mala madre. No, es que yo no quiero que sufra en la calle trabajando con el sol. Y usted ya, una mujer de 70 y pico de años, levantándose a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno, rompiéndose las uñas y lo que le queda de cuero para lavarle la ropa.
mientras usted tiene un hijo así todavía. No le haga un daño. ¿Serán las razones por las cuales todavía siguen solteros? Los solteroides. Ocupémonos de nuestra casa. Formemos a nuestros hijos. Cuidemos de nuestras esposas. No toda la vida tus hijos serán pequeños, aunque quisieras que nunca crezcan. Uy, yo no quiero que crezcan. Te crecen así. Así llores, así lo deseas, pero es que crecerán. Y como crecen, crecen también las malcriadeces, crecen también las travesuras. Así que prepárese para los años que vienen todavía. Los niños cambian. Uy, gracias a Dios mi hijo me salió quietito. Usted no sabe después de unos años. ¿Por qué, pastor? Porque a mí me salió una chuzuda y después se hizo chorruda y ahora se quiere hacer media ondulada. O sea, los niños cambian. Amén. No gastemos nuestras energías en quejas improductivas con respecto a los que hacen otros, sino que cada uno puede empezar en su hogar a reformar en primer lugar su propio corazón. Hombres que somos responsables, primero arreglémonos nosotros. Si usted no se arregla, ¿cómo va a arreglar la casa? Si usted no logra ver sus errores, ¿cómo podrá ver los males de la casa? Pastor, ¿y cómo arreglo mis males? Yendo al quien te hizo. Él sabe cómo te hizo, Él sabe cómo te formó y Él tiene la solución a tus males. Arreglemos en primer lugar nuestro propio corazón. Y después de esto, ejerzamos buena influencia sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Amén. ¿Cuál ha sido la más grande decadencia de la fe cristiana? Es el descuido de la adoración a Dios en las familias, por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo de ellas, encomendándoles que las dirijan. Alza la mano los hombres de casa. Jovencitos solteros que está aquí, también le van a pedir a usted cuenta de su casa. Por eso a veces friego en el buen sentido de la palabra, molesto o bromeo, ya. Bromeo a las muchachas que andan por allá queriendo desenamorar. Le digo, enamórense de un hombre. De un hombre que mañana pueda sacar el pecho por toda la casa. Un hombre que pueda pelear, que a su edad soltera y joven haya desarrollado esa firmeza y templanza. Pues si todavía brega con que no sabe si el muchacho va a amar o no amar a Dios, usted corre peligro, jovencita. Si usted todavía ve un muchacho que todavía no se asienta en si ser fiel o no fiel al Señor, si no le interesan los asuntos del cielo y le asunta cualquier otra cosa, le interesa cualquier otra cosa, usted va a correr peligro. Amén. ¿Por qué? Porque entonces le interesará un día a ese hombre a que sus hijos estudien, que sean grandes, que sean profesionales, pero nunca les interesará que sus hijos sirvan a Dios. Así que, jovencita, no es que yo me enamoro del chico guapo. Tampoco es que yo me enamoro del que tiene talento. Y tampoco es que yo me voy a enamorar del que tiene llamado. Usted se va a enamorar del quien Dios dice que debe de enamorarse. Amén. Pero, padres, aquí entramos otra vez porque ahí tenemos otro problema. ¿Cuál, pastor? Que nuestros hijos no saben escoger. Ese es el problema que hoy tenemos. Nuestros hijos no saben escoger. Y así tengan 18 años, no saben escoger. ¿Y quién se lo va a enseñar? Pues usted. ¿Quién le fija las prioridades a las niñas? Usted. ¿Quién le fija las prioridades a los varones cuando un día se van a casar? Es el papá, es la mamá. Usted le enseña. Pero hoy tenemos muchachos y uno le dice, ¿y por qué te gusta? No sé, pero me encanta. Pero ¿tiene algo que te enamora? No sé, pastor, no me pregunte eso, pero yo lo amo. No saben ni por qué están enamorados.
Y vemos la gran falencia y carencia de autoestima y la carencia de prioridades. No tienen claras sus proyecciones. Otra vez iba caminando con mi esposa y venían unos muchachos al estilo mono, con los bling bling, malotes, cara de malotes, con las cadenotas. Y ese mi amor, yo pensé que ya se habían extinguido y todavía siguen. Y ¿sabe lo peor? Ver jovencitas embobadas. Se le pega la de Bad Bunny. Por muchachos que no tienen nada en la cabeza. Pero para ellas es lo mejor, es lo más lindo que pudieron ver. ¿Y por qué pasan esos problemas? ¿Por qué tenemos jovencitas en el mundo, en la sociedad, que se enamoran de estos hombres? Por los problemas en casa. Porque no hay padres que enseñan. Y viceversa también. Es que es linda. No sabe si se vira para la derecha o para la izquierda para aprender la cocina. No sabe hervir agua. No se arregla. Trata mal a los padres. Es gritón y respondón ante sus padres, pero el muchacho está enamorado. Pastor, es que es linda. Mira, ese cuerpo va a cambiar cuando un día tenga hijos. Y esos jovencitos debe tenerlo bien asentado. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los cambios, usted no salga corriendo, sino que la siga amando. Amén. Así que, jovencitos, si usted se va a fijar por las curvas, pierde tiempo ahí. Porque esas curvas mañana pueden cambiar, hacerse una calle, avenida, como cualquier. Va a cambiar. Pero si usted no está consciente por qué la escogió, usted va a sufrir. Pero yo no te conocí así. Ah, te fijaste mal, te casaste mal y te emproblemaste. Amén. Pero ¿quiénes son los llamados a enseñar eso? Son los padres. No me pida, ay pastor, enséñale cómo escoger a una chica. Son los papás que enseñan eso. Yo te voy a mostrar la salvación, porque a mí me va a interesar que te salves, que llegues a Cristo. Hoy son amigos de redes sociales, no le conocen el rostro, no saben dónde viven, pero son los befos. Y hasta se enamoran y se casan por Facebook. Hola. Y empieza. ¿Y dónde vive? En Cuba. ¿Y lo conoces? No, pero es el amor de mi vida. No se ría, que es verdad. Yo he tratado casos con señoras donde su marido de Facebook vive en otro país y él le promete que la va a mandar a ver, y ya llevan 4 años y nadie que la va a ver. Y esos problemas pasan en el hogar. ¿Por qué? Porque hay padres que descuidan la familia. Amén. Yo sé que un día a mis hijos le van a bailar los ojos. Yo sé que a mis hijos un día van a sonreír de más. Y yo sé que un día van a estar inquietos. Y también tendré que darles el margen, porque quiero saber qué se esconde en ese mundo. ¿Me entiende? ¿Sí o no, padres? Los que ya tienen sus hijos grandes. Pero si usted le corta viada, usted vivirá con un adolescente desconocido. No logrará conocerlo. Deje que se enamore. Pastor, es que se enamoró de una filistea. Ah, ya sabe el problema, entonces hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Y él te va a dar los más grandes argumentos. Pastor, es que papá, es que ella es linda, ella me trata bien. Y si usted, papá, no tiene los pantalones y la palabra de Dios guardada en sus corazones, usted va a ceder. Pero si usted conoce la palabra y le dice: hijo, no se puede enamorar con yugos desiguales, porque usted va a sufrir muchísimo.
así cocine bien, así lave bien y tengas las mejores curvas. Sí, son yugos desiguales, para ningún lado bueno van. Dijo Pablo, ¿qué concordia hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Entonces, usted agarra a ese muchacho, vamos al culto familiar, empieza a enseñar la palabra, empieza a declarar la palabra, a enseñarle el camino correcto a sus hijos, y todos esos males empezarán a ser quitados. Pero si no nos ocupamos de nuestra familia, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos eso? Y usted va a ver muchachos que se enamorarán hasta del palo de la escoba. ¿Por qué? Porque no hay un padre que le enseñe carácter, que le enseñe a amarse a sí mismo. Si usted no le enseña a amarse a sí mismo a su hijita, miren, le voy a decir dónde están los padres que tienen niñas. Usted jamás podrá evitar que alguien le diga a su hija que está bonita. Jamás. Jamás. Jamás evitará que alguien le diga qué hermosa estás. Ay, mi cachorra. Sí, va a pasar. Jamás va a evitar que usted por las calles, suegro, va a pasar. Son cosas que usted nunca, jamás evitará. Pero sí va a poder evitar que al primero que le diga hermosa, ella, no necesito que me lo diga, ya mi papá me lo dice todos los días. Y aunque te diga, eres creída, sí, soy creída, me creo todo lo que me dice mi papá. Amén. Pero ¿de dónde sale la enseñanza? Si usted me lo va a encomendar a mí, me faltará años para enseñarle eso. Pero usted lo enseña, usted enseña en casa, padre. Yo sé que usted está preocupado por traer los recursos, porque nada falta en casa, porque sus hijos tengan todo, para que sus hijos no les falte estudio, que no les falte la universidad, que su esposa vea bien y está bien, y hágalo. Pero eso no debe ser mayor que la moral de Dios en el corazón de sus hijos. Porque padre, usted no estará siempre. Y usted debe saber que un día cerrará los ojos. ¿Y qué dejó en esta tierra? ¿Un problema? ¿Qué dejó en la tierra? Perdón el que diga de esta manera. ¿Qué dejó en la tierra? ¿Un adicto a las drogas? ¿Que hay que estarlo metiendo en clínica de vez en cuando? ¿Por qué? Porque hubo un padre ausente que más se ocupó de su trabajo, de su negocio, de cualquier otro asunto que del corazón de sus hijos. Recuerden que la acechanza de Satanás contra la familia ha venido desde el principio. Y a Dios se le ocurrió decirle, los hijos de esta mujer, ellos te van a aplastar. Así que Satanás la tiene con la familia. Hago la pregunta. Señor Jesucristo, pregunto, si alguno de nuestros hijos se llegara a perder, se fuera al infierno y subimos todos al tribunal blanco al día del juicio, te hago la pregunta, ¿a quién Dios va a acusar y culpar por el descarrilamiento de un hijo? ¿Al diablo? En el huerto del Edén, ¿a quién llamó? ¿Al diablo primero? O sea que el diablo ni siquiera era el problema. El problema fue Adán. Adán, ¿dónde estás? No fue a buscar a Eva, culebrita. Adán, aquí estoy, Señor, tuve miedo. ¿Quién te enseñó? ¿Y a quién fue el primero que corrigieron? ¿A la culebra? Adán. Y Adán pudo haberse defendido. Señor, pero yo no mordí primero. ¿Por qué a mí me castigan primero? Quien mordió primero fue la mujer que tú me diste. No. Sigue siendo la culpa de Adán. ¿Saben por qué? Porque Adán tenía que haberla cuidado. Adán tenía que haber protegido el huerto. Adán tenía que haber protegido a Eva. Adán era el que tenía que haber sacado a esa serpiente, pero no sabe dónde se le metió. No estuvo haciéndole sombra a Eva.
Y aunque Adán no comió en primera instancia la fruta y fue Eva, pero la comió por la falta de protección del Adán. Así que lo mismo es. ¿Quién nos hace creer que Dios no nos va a preguntar eso si mañana uno de nuestros hijos se pierde? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que fue el diablo? ¿Qué le vas a decir? ¿La mujer que te dio? Cuando la mujer te incita a que le dejes ir a tus hijos a la iglesia. Nos llamarán otra vez a nosotros. Y ya no van a llamar a Adán, Diago, Rafael, Iván. ¿Qué pasa si nos preguntan a quién culpo por el descarrilamiento de un hijo? ¿Saben por qué nos va a pedir cuenta a nuestros hijos? Porque son de él. Y perdone lo que decir, Dios no nos dio un hijo para mandarlo al infierno. Nos los entregó a nosotros para que los cuidemos, los formemos para Él. Por eso Él pedirá cuenta por nuestra casa, porque son los hijos de Él. Por eso a Dios le interesó la muerte de Abel y se lo preguntó al mayor: ¿dónde está tu hermano? ¿Saben por qué? Escuche bien esto. ¿Saben por qué? Porque oigo el clamor de su sangre. Clama por justicia. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Dios? Buscando al culpable, pues. Porque la sangre de Abel clamaba por justicia. Mis hijos, mis queridos padres, la sangre, que Dios no lo permita, si nuestros hijos se nos pierden, la sangre de ellos van a clamar por justicia. Y a Dios, ¿a quién van a venir a buscar? A nosotros. Por eso fue la oración de Jesús: Padre, los que tú me diste, aquí están. Los que tú me diste, aquí están. Que yo pueda llegar al cielo y decir: Padre, 1, 2, 3, estamos completos, gracias a Dios. Aquí están los 5. Porque son tuyos. Tú me los entregaste para yo cuidarlos, para instruirlos en el camino correcto. Y si mañana se me descarrila, si mañana se me pierde, seguirá siendo el culpable yo. Hasta que usted no lo vea de esa manera, que Dios le va a pedir cuenta a usted de sus hijos, usted no pondrá cartas en el asunto. Amén. Entonces la pregunta, todavía no la he hecho: ¿no se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto, por no haberlos formado en cuanto a la forma de comportarse? ¿A quién le van a pedir cuenta de eso? ¿Llamarán a Satanás? ¿Llamarán a la mamá? ¿Llamarán al presidente? ¿O al rector de la universidad? ¿Llamarán al amigo que lo metió en las drogas? ¿Llamarán al padre? Porque el padre tiene algo que no tiene la madre: cuida, protege, y tiene ojos que van más allá de una ligadura almática, de la cual la madre no goza de esa habilidad todavía. El padre es más recto, más radical. El padre no ve si es una ternura o no. El padre corrige. El padre no ve si es gordo o flaco el niño. Van por dándole de ahí. Ahí le voy dando. Amén. Y padres que están aquí, le hace bien que los hijos sientan su mano. Amén. Porque a veces la mano de la madre no es suficiente hasta que llega la mano del padre. Un templón. ¿Saben por qué? Porque por eso Dios es padre. De un templón nos arregla. Dios no es madre. Y padre, a ver si se abrochan los cinturones. Amén. Yo no soy de mucho hablar. Yo agarro, impredito, le jalo la oreja, me lo llevo al cuarto, ni sabe por qué está ahí, y le empiezo una impartición. Por eso el trabajo
de criar a los hijos es de dos. Nos necesitamos ambos. El padre es más recto, es más de carácter, pero la madre goza de la misericordia que a veces a los padres les falta. Y nos necesitamos. Por eso Satanás busca dividir un hogar. Porque si solo una madre cría a los hijos crecen sin otra parte del padre. El carácter, la firmeza, la templanza. Amén. Un hijo engreído, yo sé por qué. Porque hay una madre que engríe. Y a veces esos hijos se criaron solo con la mamá. A veces. Amén. Han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes del Señor, que el Señor impuso sobre los hombres, para que instruyan a los suyos y que instruyan a los suyos en su más tierna infancia. No podemos omitir este asunto de la oración y los deberes que debemos de cumplir en nuestras familias, porque toda esta decadencia muchas veces tiene que ver con el mal ejemplo del padre. ¿Cómo queremos que nuestros hijos amen a Dios si el padre no ama a Dios? ¿Cómo queremos que nuestros hijos sirvan a Dios? Esto no es suficiente con que lo digan, sirve tú a Dios que yo no, porque a mí Dios sí me va a entender, pero tú sí tienes que servir a Dios. Eso es una pésima enseñanza. Los hijos no aprenden porque le hablamos, aprenden porque ven lo que hacen los padres. Cómo me hubiese gustado poder ver y presenciar qué es un papá acariciar a una mamá. No supe, nunca vi eso. Nunca vi que mi papá le siquiera le diera un beso a mi mamá. Ya a mis 7, 8 años mi mamá se separó y no tuve yo. ¿Cómo me hubiese gustado ver qué es llegar un padre y abrazar y jugar con los hijos? No sé, no lo pude ver, no lo pude presenciar, no lo experimenté. Claro que no me he vuelto loco, claro que pude estudiar por la gracia de Dios y por la ayuda de mi mamá, claro que sí, pero no tengo un ejemplo de hombre en mi corazón. Y no me ha quedado de otra que buscar a Dios y observar hombres de Dios. Pues aún a mi papá aún siempre le digo, lo que más me ministra a usted no es el mensaje, es cuando usted se baja del púlpito, cómo usted vive, cómo trata a mamá Minerva, cómo trata a los hijos. Padre que está aquí, yo hoy quiero elevarle la responsabilidad de padre y cabeza del hogar. Eso es ser cabeza del hogar. Eso es tener autoridad. Saber ordenar la casa en los principios y fundamentos de Dios. Por eso, jovencita soltera, búsquese a alguien bueno, que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios a su casa. No se enamore porque es guapo, no se enamore porque es bello, porque tiene talento. No se enamore por alguien que ni siquiera le interesa la Biblia. Va a sufrir. Mi esposa me conoce aún cuando nos enamoramos, cuando fuimos de novio. Palabra salía siempre de mi boca. Y nos quedamos, y no miento y no soy religioso, nos quedamos hasta tarde compartiendo la palabra del Señor. Y yo le llamaba siempre eso a mi esposa, hoy te toca escuela de Samueles. Y ella pudo darse cuenta que sí amaba a Dios y que su palabra estaba en mi corazón. Le di ese testimonio aún de novios. Para besarse tendrá todo un matrimonio. Y se va a dar cuenta que eso no es la razón por la cual debería ser un matrimonio. Ay, yo me quiero casar porque así se quita el pecado de la fornicación. No, usted se casa y ya no es fornicario, ahora es adúltero. La solución no es casarse. He visto cómo muchos padres creyeron que para el pecado de sus hijos que caían en fornicación, la solución era casarse. No. Tú no puedes decir que la solución a un pecado es casarse si Dios no habita de gran influencia en el corazón. Pero hoy estamos ciegos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto a los jovencitos? Porque Satanás no quiere familias fuertes. No quieren hogares establecidos. Entonces busca frustrar desde los jóvenes que se casan mal, que se enamoran de la persona incorrecta, para que jamás puedan colocar un hogar
bien fuerte ante el Señor. ¿Qué pasa si nuestros hijos mueren en sus pecados? ¿No se les reclamará su sangre a aquellos bajo cuidado estaban y que han permitido que permitiesen sin advertencia alguna? Tenemos el padre del hijo pródigo como ejemplo. Sé que es un poco severo, pero mire, padre, le voy a dar un descanso. Usted jamás puede sentirse mal porque ha actuado en la verdad, porque ha guardado la palabra y la ha llevado cumplidamente. No debe de sentirse mal después de eso por las decisiones que vayan a tomar sus hijos. Jamás veo al padre rogándole a que el hijo no se vaya. Lo que veo en la historia del hijo pródigo es un padre verdadero que guardaba sus principios, que tenía la moral de Dios y que fue amplio para las decisiones de sus hijos. Pero que el padre que sabía que las decisiones que iba a tomar sus hijos, su padre jamás le enseñó. Jamás. Y el hijo dijo: dame toda mi fortuna. Y el padre dijo: bueno, si es lo que quieres. Y vivió una vida perdida. Perdida. Cosa que jamás el padre le enseñó. Amén. Hemos llegado a un acuerdo con mi esposa. Formaremos a nuestros hijos lo que más podamos en el camino del Señor, pero cuando a ellos les toque tomar la decisión, serán responsables ellos. Por eso, mientras son pequeños, todos los días mi oración es: Señor, dale una experiencia a mis hijos que queden marcados de por vida a su corta edad. Es mi oración. Ellos necesitan un día, esos tres que usted ve, necesitan un día: papá, necesito ser salvo, necesito a Jesús en mi corazón. Ese día diré gloria a Dios. Mientras tanto caminan porque son mis hijos, nada más. Y capaz sus hijos también lo mismo, caminan porque son sus hijos. Pero llega un momento que ellos digan: yo necesito a Jesús, necesito ser salvo. Como yo llegué, imagínate, mi mamá llevándome a los 7 años, y a mis 15 años me di cuenta que no tenía a Jesús en mi corazón. Iba a la iglesia, iba a todos los campamentos, asistía a todos los cultos, ya era servidor, cantaba los coritos, sabía los aleluya, sabía la palabra, pero a los 15 años me di cuenta que no era salvo. Jesús entra a mi corazón, le dije, yendo a la iglesia de los 7 años. Amén. Seamos diligentes, padres, con este asunto de la familia. No los descuidemos. No los descuidemos, porque nos llamarán a cuenta. Nos llamarán a cuenta. ¿Y qué vamos a responder ese día? ¿Tendrás alguna excusa? ¿O llegaremos correctamente a la presencia de Dios? Señor, sé propicio de mí, porque yo he fallado. Yo he hecho malas cosas. No le dediqué tiempo a mi familia. Descuidé a mis hijos. 2, y último, un remedio para el decaimiento de la fe cristiana. Por amor a esta iglesia, como pastor, y por amor a cada uno de ustedes, me atrevo a impulsarlos hacia su deber de fomentar la obra de Dios en sus almas y regresar a la adoración familiar. La fe cristiana empieza en los individuos, pero se transmite a la familia, y cuando se transmite a la familia se afecta a la sociedad. Pero la sociedad no se va a arreglar si no arreglamos la familia. Recordemos que la sociedad es la composición de familias. La componen familias. Usted va al cementerio y usted encuentra familia tal, familia tal. En vano es quejarnos de los ministros del país, de los presidentes. Escuche bien esto. Vano es quejarnos de los presidentes, de las autoridades del país, de un jefe en el trabajo, de un rector en la escuela, de un profesor, cuando nosotros como padres somos infieles a nuestra responsabilidad en casa.
¿Quieres que el presidente se preocupe por el pueblo? Como padres no nos preocupamos por nuestros hijos. Se quejan de que el mundo está en mal estado. Corrupción por doquier. Usted va por la calle y todo el mundo tiene el mismo vocabulario. Se quejan del mundo de hoy. Corrupción por doquier, maldad por doquier, tinieblas por doquier. Pero la pregunta que yo hago y que le hago a las personas que se quejan del mundo en que vive: ¿qué están haciendo ustedes para remediarlo? ¿Sabe que usted puede arreglar este país? Como la presentación del domingo que hizo en la obra de teatro. Se arregla empezando en casa. Usted arregla la casa, la sociedad se arregla, se compone. No se quejen tanto de los demás, quéjense de ustedes mismos. No se quejen ante los hombres, sino delante de Dios. Yo estoy haciendo mal. Yo he fallado, Señor. Yo he pecado. Seamos como el rey Ezequías: me vuelvo a ti, Señor, y perdóname. Supliquemos a Dios que haga una reforma y que suba nuestras oraciones con ferviente esfuerzo. Ocupémonos de nuestro propio hogar y actuemos para Dios con la familia. ¿Cuáles son tus súplicas? Yo oro cada día que mis hijos amen a Dios más que lo que yo amo ahora. Más. El mundo que les espera a ellos no será el mundo que vivimos hoy nosotros. Ellos tendrán mi edad mañana, 34 años, y no tendrán el mundo que tenemos hoy. Pero yo quiero levantar hombres diferentes para ese tiempo, mujeres diferentes para ese tiempo. Hemos sido muy cuidadosos, escúcheme bien, padres. Hemos sido muy cuidadosos en colocar los nombres para nuestros hijos. No buscamos nombres de nuestro agrado. No buscamos nombres porque suenan bonitos. Buscábamos nombres con propósitos. Con propósitos. Y he visto el cumplimiento en ellos a su corta edad. El día que me costó lágrimas para que mi esposa diera a luz al primer hijo, desde ese día supe que ese hijo era de Dios. Entonces dije que se llamará Enoc, porque quiero que camine con Dios. La segunda, estábamos buscando el nombre. Había una infinidad, usted busca en redes infinidades. No se va a llamar a Adasa, una mujer de influencia, pero con un corazón tierno para un pueblo. Y el último nombre le puso mi esposa el nombre. Se va a llamar Abby. Y su nombre es alegría para el Padre. No busque nombres al azar, porque la cultura judía, el nombre tenía un propósito. Un propósito. Y mi responsabilidad como padre es encaminarlos en el propósito que les di apenas les puse ese nombre. Me acuerdo las palabras de mi papá Naúm cuando le envié la foto de mi primer hijo. Y él dijo: él será un visionario. Y no se ha equivocado. Supliquemos a Dios que Dios haga una reforma en nuestros hogares y en nuestras familias. Si yo un día llego a vivir una vida recta ante los ojos de Dios, impactando corazones, sería muy honroso para mí que ya sean mis hijos o mis nietos llamen uno de los suyos por mi nombre. Pero si yo no llegara a vivir esa vida, les diré que no se lo pongan. Pero si llego a vivir la vida para Dios, sería una honra muy grande que a uno de sus hijos le llame Diago. Conforme vayan teniendo más oportunidades, padres, con la familia, con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán para guardarla, para protegerla, cuidarla y para bendecirla. Conviértase en el profeta de su casa. Cuídela en oración, cúbrala en oración.
Y si no mejoramos este asunto con la familia, tendremos terribles cuentas que rendir a nuestro Señor. Hombres que están aquí, ¿no hemos pecado lo suficiente para que si nuestros hijos se descarríen, encima nos coloquen culpa? Nos hagan culpables del descarrilamiento de nuestros hijos. Somos nosotros los que hacemos que los tiempos sean malos y provocan los juicios sobre la nación. Preferimos ver las angustias de nuestros hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción, escucharlos llorar bajo su corrección y suplicarle a Dios por su salvación. Yo prefiero escucharlos así. Yo no quiero oírlos en el infierno gritar por una gota de agua que remoje su lengua. Yo prefiero oírlos gritar aquí, llorar aquí, diciendo: Señor, sálvame, ten perdón de mis pecados. Creo que merece amonestación y corrección por el pecado de omisión. El pecado de omisión no es otra cosa que un pecado de ignorancia, de odiar las verdades. Creo firmemente que si no oramos hoy por nuestras familias, mañana lloraremos por ellas. No me interesa que los otros hagan con su familia, pero yo soy responsable ante mi familia, ante Dios de mi familia. Y le leo 2 citas de hombres de Dios de la historia y espero que le bendigan y procederé a obedecer lo que Dios me pidió que hiciera. Miren lo que dice Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y se nos pregunta ¿por qué han acabado tan mal? En muchísimos casos me temo que existe un descuido tan grande de la adoración familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente posean sus padres. Matthew Henry, otro hombre de Dios: ¿te gustaría mantener la autoridad en tu familia? No podrías hacerlo mejor que manteniendo la adoración en el seno de la misma. Si alguna vez una cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio de Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Entonces se muestra digno de doble honra para que les enseñe el buen conocimiento del Señor. Es la boca de ellos ante Dios en la oración y los bendice en su nombre. Así que, padre, es un llamado a ser responsable.